Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Francisco Gómez. Soy alumno de la Universidad Tec Milenio y en esta ocasión vengo a presentarles la evidencia número 2 de la materia Derecho Aduanero. Comenzaremos contestando las siguientes preguntas en cuestión. ¿Cuáles serían las infracciones, sanciones y multas en relación con el caso de la empresa Acermex? ¿Qué procesos de defensa se llevarían ante la materia aduanera, es decir, al aspecto legal? Bueno, para esta parte existen varios tipos de incidencias, las cuales se detectan cuando el verificador de la exportación se da cuenta de estas mismas, cuando se exportan mercancías que no están registradas, por ejemplo, o en su defecto no van con con lo que se declaró en el documento. Es decir, si existe una incongruencia entre lo físico contra el documento, entonces conlleva a estas implicaciones legales, o por ejemplo a un embargo, de lo cual puede sonar muy espantoso, pero hay maneras o opciones para aclarar estos tipos de cuestiones con la autoridad competente, ¿verdad? Claro, siempre y cuando se realicen los procesos adecuados. Por ejemplo, los procedimientos administrativos en materia aduanera. Conjunto de actos, ¿no?, previstos en la ley aduanera en forma sucesiva con la finalidad de determinar la situación en materia de comercio exterior y fiscal de todas las mercancías que entran o salen del país. En este caso es muy conocido como el PAMA, ¿no? Y existe la opción B, que es procedimiento administrativo de omisión de contribuyentes. En el cual no se procede al embargo precautorio de las mercancías, sino en la determinación de la contribución mediante el análisis del inventario. La autoridad aduanera podrá resolver la imposición de un crédito fiscal si se detecta la omisión, ¿verdad? Entonces es acreedora a una multa. Se puede amparar contra alguna irregularidad cometida por el agente aduanal o, en su caso, de verificador. Sí, absolutamente siempre por medio de una revocación o amparo. En caso de haber alguna irregularidad o un mal procedimiento en la parte de la importación o exportación de tus mercancías, ¿verdad? ¿Cuáles son los tiempos de respuesta de la autoridad fiscal para resolver los conflictos que se presentan en relación con nuestras mercancías? ¿En qué casos se realizarán operaciones virtuales? Sí, el tiempo para una respuesta de la autoridad fiscal en este caso va de las 72 horas para presentar una respuesta de la oficina aduanera, y una vez presentado el cargo se consideran de 30 a 90 días para dar solución al caso en cuestión. Es un poco tardado, pero existe la manera de erradicar el problema por esta parte. ¿En qué consiste el despacho aduanero? ¿En qué casos se entiende que es un abandono de mercancía? ¿O cuál es el tiempo límite para que se malentienda mientras se realiza el trámite legal por una infracción, por ejemplo? ¿Y por qué se realiza en la aduana un reconocimiento de las mercancías? ¿Habrá formas de evitar estos problemas en la aduana? ¿Cuáles? Muy bien, comencemos por el despacho aduanero. Tenemos claro que es un conjunto de actos y formalidades relativos de la entrada y salida de estas mercancías del territorio nacional, en este caso de nuestro país, México, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros deben realizar ante la aduana. ¿Ok? Todo es ante la aduana y sus autoridades facultadas, quienes introducen y extraen mercancías del territorio nacional. Por ejemplo, involucramos al consignatario, destinatarios, propietarios en la importación, por ejemplo, y los remitentes a la exportación, así como los agentes aduanales. En cuestión del abandono de mercancías, causará abandono en favor del fisco federal, siempre y cuando estas mercancías se encuentren en un depósito ante la aduana según los siguientes casos, ¿vale? Expresamente cuando los interesados así lo manifiesten por escrito.
prácticamente cuando sean retiradas dentro de los plazos que se indican, como lo menciona el artículo 29 de la ley aduanera, perdón, existen estos 4 puntos importantes que son 3 meses en caso de ser exportación, es el límite de tiempo, 3 días en caso de ser mercancías peligrosas o IMO o DGD conocidas, que involucran explosivos, inflamables, contaminantes, radiactivas o corrosivas o incluso perecederas, ¿no? Animales vivos. Los plazos para este inicio son de hasta 45 días en aquellos casos en que se cuente con instalaciones para el mantenimiento, conservación de estos productos que se traten, ¿no? Igualmente lo estipula el artículo 29 de la legislación mexicana de la ley aduanera federal, ¿verdad? Y 2 meses en los demás casos, es decir, en mercancías generales, ¿vale? Entonces, para no caer en este abandono de mercancías, es importante contemplar estos tiempos que nos determina este artículo, ¿verdad? Y referente al reconocimiento aduanero, ese es el examen prácticamente como de las mercancías a la hora de cruzar, así como de muestras, por ejemplo, que llevan a cabo las autoridades para encontrar los elementos que ayuden a rectificar la veracidad de lo declarado ante la aduana, así como el cumplimiento de las disposiciones que graban y regulan la entrada o salida de las mercancías, como lo dispuesto en el artículo 2, fracción 15 de la ley aduanera. Lo ideal para estos casos es contratar a un experto en la materia que ayude con todo el proceso, claro, con la finalidad de evitar errores a la hora de realizar un trámite o compartir los requisitos que la aduana nos solicita, ¿verdad? En este caso, prácticamente es como un semáforo rojo. Pasamos a la que sigue. ¿Por qué es importante la revisión de origen? ¿Quién puede auxiliarnos en esta cuestión? Ok, es muy importante evitar que se cobren aranceles que no corresponden. Para ello, ayudan a saber por dónde ha pasado este reconocimiento en origen, ¿verdad? Siendo un profesional en términos aduaneros, es el que apoya en estas cuestiones o empresas externas que están facultados y ayudan con este tipo de regulaciones desde origen, hablando de una importación para evitar errores a la hora de embarcar y sea más rápido el proceso de despacho en territorio nacional debido a que ya viene con un previo, o es decir, es como un plus para que el proceso a la hora de importación y despacho en nuestro territorio nacional sea súper más ágil, ¿verdad? Y tengas menos complicaciones a la hora de despachar tus mercancías. Bien, en relación a las empresas extranjeras, nos solicitan que a través de franquicias se pueden venir a México a vender sus productos terminados aplicando una inversión. ¿Qué tanto pueden realizar su participación en México? En este caso solo es para personas morales, ya que para las personas físicas existe otro proceso que no necesariamente tiene que ser ese. Entonces, en este caso, son contratos muy estipulados y acuerdos que se tienen que hacer con las empresas. Debido al gran margen tanto de importación como de exportación de nuestros productos a los países extranjeros, nos han mencionado en la aduana que existen otros beneficios que podemos utilizar y que serían recomendables por el volumen de transacciones que realiza la empresa año con año. ¿Cuáles serían estos programas de apoyo? ¿Qué es el OEA? ¿Cuál es su funcionamiento real que beneficia a la empresa? Muy bien, IMEX es un programa de exportación, por ejemplo, que tiene un objetivo de competitividad y facilidad de exportaciones mexicanas. Por otro lado, el OEA es un operador económico confiable y está certificado ante la aduana y es el que se encarga de dar certificaciones a compañías que son totalmente confiables y segura en sus servicios de importación y exportación. Entonces es muy recomendable para que
De igual forma, todo el proceso tanto de importación como de exportación no se ve afectado por ciertas PAMAs o reconocimientos, porque la autoridad ya está avisada de que esta empresa es segura y es una mercancía que mueve recurrentemente, ya sea a la importación o a la exportación, ¿verdad? Enseguida les voy a explicar un poco un cuadro hipnótico donde mencionamos los documentos que son necesarios tanto para la exportación como la importación de productos a países en el extranjero. En este caso va a ser a Norteamérica para realizar alguna importación o exportación a cualquier país, en este caso Norteamérica. De acuerdo al Telecan o hoy en día el TEMEC, ¿no? Se necesita una serie de documentos para poder mover estas mercancías. En exportación, obviamente, sí o sí necesitamos la inscripción en el RFC. Cualquier importador deberá estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT debidamente, con la actividad empresarial adecuada, ¿verdad? En este caso, pues, autopartes. Padrón de importadores. En esta cuestión, inscripción en el padrón de importadores y en dado caso al padrón de importadores específicos. Es decir, si tú vas a importar calzado, necesitas el padrón textil, sí o sí, para que puedas mover este tipo de mercancías, ¿verdad? Específicamente. De igual forma, el encargo conferido es importante. Deberás contar con los servicios de un agente aduanal, que en algunas ocasiones no es necesario si se trata de una importación muy pequeña, ¿verdad? Pero siempre es recomendable tener un agente aduanal sí o sí para que puedas tener un despacho sin complicaciones, ya que ellos, aparte de que están facultados, tienen todo el conocimiento y están preparados para cualquier caso emergente que pueda suceder en la hora del despacho, ¿verdad? Certificado de origen, como ya lo comentamos, es un documento que señala la procedencia de las mercancías para aplicar preferencias arancelarias siempre y cuando existan tratados de por medio, ¿verdad? En este caso, pues, el TEMEC. Y por último, la factura comercial, claro. Total, la importación deberá contar con su factura comercial, la cual deberá traer los precios reales del proveedor para que de igual forma sean corroborados con la documentación correspondiente. En el caso de la importación, pues el despacho aduanero, que obviamente requiere un agente aduanal, ¿verdad? Contar con clasificación arancelaria de las mercancías es importante para declarar en el pedimento cumplimiento de normatividad mexicana, preparar documentos, regulaciones y restricciones no arancelarias que el producto pueda traer, ¿verdad? Contar con una empresa logística, agencia aduanal y otros intermediarios necesarios que la empresa necesite. Por ejemplo, el transporte terrestre de igual forma, de la última milla o la recolección en origen. Y reconocimiento previo o en origen, ¿verdad? Conservar la documentación por 5 años, esto es importante. Una vez de que tú haces tu importación, sí o sí necesitas archivar tu expediente con toda la documentación que necesitas para la importación, el despacho, porque la autoridad tiende a hacer auditorías en esta parte para ver si se les escapó algún detalle en los documentos o se omitió por error. Y de esta forma ellos pueden ir al domicilio fiscal y realizarte una auditoría, pedirte la documentación para corroborar que todo está en regla. En dado caso de que no la tengas, pues trae consecuencias y multas, ¿verdad? Y por último, el reconocimiento aduanero o semáforo. Hay de dos tipos, el intrusivo y no intrusivo. El no intrusivo es donde se aplica una revisión al azar de ciertas mercancías, abren el contenedor para comparar
contra los documentos para determinar que todo concuerde, todo esté en orden, ¿verdad? No tarda mucho, cuestión de horas, tu transporte cruza el semáforo y sin problema continúa su camino. Pero está del otro lado el intrusivo, en donde las mercancías podrían ser confiscadas o de inicio propenso a un PAMA, ¿no? Procedimiento administrativo en materia aduanal, dependiendo si encuentran irregularidades en los documentos, por ejemplo, subvaluación de mercancía, que muchas veces se ha llegado a dar en esta parte. Bueno, por mi parte sería todo y espero les haya quedado un poco más claro del proceso y de los documentos que necesitamos realizar para este nuevo proyecto. Gracias.